Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 17. La mujer le respondió, no tengo marido. Dentro de nuestro contexto bíblico, queridos amigos, este versículo sigue el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Estamos en el pozo de Sicar, tras el ofrecimiento del agua viva, Main Haim, agua que da vida, Main Haim, eso en hebreo. Jesús entonces aborda la realidad personal de la mujer y aquí le invita a confrontar su vida y su historia matrimonial. ¿Verdad? En el versículo anterior, en el versículo 16, anda, ve a llamar a tu marido y vuelve aquí. Entonces le está tocando la llaga, le está metiendo el dedito ahí, te bueno, y mira, nemena, que también, que están en día. Y aquí entonces, esto hace que ella comience a confrontar su vida personal y su historia matrimonial. Entonces ella responde, no tengo marido. Entonces ella está revelando parcialmente, porque nos revela todo, su situación. No tengo marido, ellos. Entonces es una partecita, ¿no? De Ipai, la situación. Y quiere ocultar que, o sea, no dice, ¿verdad? Quiere ocultar de cierta manera porque no dice que ya tuvo otros maridos y que su actual pareja no es legítima según la ley. Entonces se dan cuenta que Juan, el evangelista, aquí está utilizando todos los elementos de la cultura religiosa y de la cultura que tenían en ese momento en Israel. Y por lo tanto comienza a confrontarle. Y ella dice directamente, no tengo marido, hasta ahí nomás. Bueno, quedamos por ahí. Ahora, cuando dice la palabra Isha, mujer, Isha, subraya su identidad social y biológica, mientras que Baal, marido, señor, denota un vínculo contractual y de responsabilidad. Baal, mi marido, Baal, Baali. Cuando te veo de judío, te veo de Baali, mi esposo, y Baal, mi esposo, mi señor. Ahí se ve. Ahí te veo, ella la imena, Baali. Y entonces la respuesta indica, queridos amigos, transparencia, pero una transparencia parcial, de Ipaína. Un retrato de vulnerabilidad y marginalidad ante la comunidad y la ley divina. Es decir, ¿por qué también esta mujer no quiere decir del todo? No me veo paina, y porque se va a sentir marginada ante la comunidad, marginada ante la ley, ante la Torá. Este diálogo sigue mostrando que la gracia divina se ofrece incluso a quienes viven situaciones moralmente complejas. Situaciones moralmente complejas. Es decir, que la verdad interior es el camino hacia la transformación. Entonces, este diálogo te muestra que esa gracia, queridos amigos, la gracia de Dios, situaciones complejas, porque estamos en el año de te va a llevar que estamos en situaciones complejas, en situaciones difíciles. Estamos en un momento que separar, que oye uni llega a otro, oye separar, oye uni llega a otro, y me embuamos, Entonces, queridos amigos, hay situaciones muy complejas, pero, y aquí está lo bueno, y aquí está lo maravilloso de parte de Dios. Estas situaciones complejas, queridos amigos, entonces moralmente complejas, sin embargo, la verdad interior es el camino hacia la transformación. Porque no es negar ni esconder la realidad, queridos amigos, como nosotros debemos afrontar, queridos amigos, nuestra propia vida. La transformación en nuestra vida solamente se da
cuando hay una confrontación, es decir, una aceptación de nuestra propia vida. Dentro de un contexto histórico, este contenido histórico justamente le sitúa a Jesús en Samaria, la región de Samaria, región marcada por tensiones justamente entre los judíos y los samaritanos. Y la mujer, como la samaritana, representa un grupo totalmente marginado, ¿verdad? Que son los samaritanos, el ger, extranjeros, o el goy, excluido de los ritos y de los templos. Porque ustedes son samaritanos, ustedes ya no son puros, puros. Y por lo tanto el matrimonio y la fidelidad eran fundamentales. Matrimonio y fidelidad, es decir, el berit, el pacto, para una cohesión social y también para una cohesión moral. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este pasaje muy importante de San Juan, capítulo 4, el versículo 18, que le dice, Jesús le dice, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 hombres y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En esto has dicho la verdad. El contexto histórico es de Samaria en el siglo I. La mujer representa a una mujer marginada socialmente, con varios matrimonios fallidos y relaciones no formalizadas legalmente. El brit, la alianza, el pacto, nunca formalizado. Y entonces en esta sociedad patriarcal, la situación para una persona en esta posición vulnerable siempre era expuesto al juicio comunitario. Muchas veces tenemos así medio prejuicio, ¿verdad? Porque pegando mendai, sino que aquí no se ha formalizado, o sino elementos de fracaso, ¿entienden? Pero siempre hay detrás de eso una responsabilidad. Que no se asuma, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero Jesús, al interactuar con esta mujer, rompe las barreras culturales entre judíos y samaritanos y demuestra que la salvación y la gracia divina trascienden los límites sociales. Es decir, para Jesús aquí no es el venir a condenar a esa mujer por esa situación que pasó. Y digo, que al final de cuentas, si existen estas situaciones de madre soltera, de matrimonio fracasado, etc., no es el problema. No es simplemente en ese varón o en esa mujer. Estos dos están representando el fruto de lo que nosotros estamos haciendo como sociedad, de lo que nosotros estamos ofreciendo como sociedad. Entonces, falta de educación. Entonces quiere decir que falta de educación. Nuestra comunidad está floja en educación. Porque educación da ahí la de la escuela B. Sino que la educación verdadera son los principios elementales y fundamentales de cómo el hombre tiene que buscar el camino de felicidad. ¿Entienden? Porque algunos piensan que incluso en ese camino erróneo encuentra la felicidad. De cierta manera, por ejemplo, uno que vende droga o lo que sea, dice, no, pero yo estoy feliz, ahí te voy a ganar plata que esto y aquello. Sí, será una felicidad parcial, pero la felicidad tiene que ser integral.
No es yo, eso es egoísmo, eso no es verdadera felicidad. La verdadera felicidad es cuando la comunidad a la que pertenezco, donde yo estoy inmerso, se siente también feliz. Comunidad y yo dentro de la comunidad. Es decir, entero que te añadí por nada. Porque se diga tú ser rico a nambre pea que amo porque hoy conseguí narcotraficante. Entonces gente más a ver hace plantación, a vender o hace a yo guapa hoy hace político, fuera la hace presidente, fuera me hace defender. La uma canera que hayamos sacado ante la mi general fuera ver que están luchando contra eso. No hay pobre, vaya con la plata. Sí, yo estoy muy feliz. Tenemos ahí se las, ahí hija, ahí dónde. Pero ese es un egoísta, ese no es felicidad. Ese está destruyendo a la comunidad. Estamos destruyendo a la sociedad, ¿entiendes? Entonces, por eso aquí, cuando Jesús viene y interactúa con esta mujer, no está destruyendo y diciendo, esto es lo que vos te condeno, ¿verdad? Te destruyo como persona. No. Lo que Jesús quiere es recuperar a esa persona, ¿verdad? Para que entre en ese camino de comunidad. Y en todo caso la hace reflexionar, y que y por eso es que primero Jesús rompe estas barreras culturales negativas, donde nosotros con mucha facilidad podemos así nomás, ¿verdad? Así nomás cuestionar o condenar. Yo conozco y cuando hago reportaje por ejemplo estamos en las la 6, 7, 8 hijos. ¿Pero por qué? Y porque hay una irresponsabilidad, ¿verdad? De parte de quienes se comprometieron, ¿verdad? Pero yo después le escucho a esa señora y cómo desafió a la vida y cómo desafió cosas impresionantes, buscó y encontró caminos. Hagan de ella la imagen, pero todas personas maravillosas, ¿entienden? Entonces quiere decir, queridos amigos, que se pueden hacer bien las cosas, pero aún se pueden hacer mejor en todo caso. Se pueden hacer las cosas de una manera mucho más elaborada, ¿verdad? Con responsabilidad. Y no ir apagando tampoco el fuego en cada momento. Bueno, así que queridos amigos, todo lo que son los estigmas históricos, todas estas cuestiones, Jesús rompe totalmente. La revelación de la verdad personal, en este caso, refuerza la autoridad ética y espiritual de Cristo. La revelación de la verdad personal. Porque yo hoy enfrentar en día de ellos, bueno, pelan de situación. Dere mendere kokuri, a lleva 5 de huereco. Pero nada, en nivel de inguine, a peor ya entiendes, es una verdad. Pero esto está reforzando la preocupación de Jesús de que se interesa, de que conoce, no es superficial, ombojasante las cosas por encima. De un aspecto así antropológico y cultural, la mujer en cuestión estaba marcada por su estado civil y sus relaciones pasadas, que en la mentalidad de la época definían su honor y su valor social, es decir, el kabod, se dice, ¿verdad? La dignidad, el honor, el peso. La intervención de Jesús, por lo tanto, aquí subraya la importancia de la responsabilidad individual y la posibilidad de transformación. Es decir, ella asume. Y por eso es que Jesús le dice, muy bien, de cuña cara, ya llepo pete la área, cierto la área. Le dijo Jesús, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 hombres y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En esto has dicho la verdad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 4 de San Juan, el versículo 19. Le dice la mujer: Señor, veo que eres profetés. Esta es la palabra clave, queridos amigos, que queremos estudiar hoy en este curso bíblico. La raíz es profemi, quiere decir, queridos amigos, hablar antes, hablar en nombre de. Dice la pro es antes, antes, como primero, pro. Entonces, lo que se presenta antes. Y hablar antes, ¿en qué sentido? No designa al adivino del futuro. Es importante. Alguna vez se lo este es un profeta, ¿por qué? Porque te adivinó todo lo que va a pasar en el futuro. No. El profetés es otra cosa, queridos amigos. Interpreta, ¿qué cosa? De manera autorizada la voluntad divina. En Juan, por ejemplo, el término funciona como categoría transitoria. Jesús es reconocido, primero como judío, luego como profeta y después como Mesías, y finalmente como Salvador del mundo. Es decir, estos son los procesos: judío, profeta, Mesías, Salvador del mundo. Judío, profeta, Mesías, Salvador del mundo. 4 cosas que va también de una manera, queridos amigos, evolucionando, ¿verdad? Evolucionando de a poquito. Judío, dentro de su nación. Profeta, porque puede anunciar y las verdades de Dios. Mesías, es decir, que se pone en esa actitud de salvación. Y luego, finalmente, como Salvador del mundo, es decir, como nosotros lo vemos y decimos: este es verdaderamente el Hijo de Dios, el que fue enviado para salvar al mundo. El autor sagrado conduce al lector por el mismo proceso pedagógico que vive la mujer. Así que también el autor sagrado, ¿verdad?, conduce al lector por el mismo proceso pedagógico que vive la mujer. Mejor dicho, de otra manera, siempre el lector peñande, ya leógina, yashara be katu, cada uno de los versículos, cada uno de los elementos que utiliza el autor sagrado como palabra clave, y entonces hacemos este proceso también nosotros para llegar a una verdadera conversión. Yande ya llama que si yo quiero cambiar y cambio, entre comillas lo digo así de una manera brusca, normalmente, y bueno, nos quedamos por ahí. Pero sin embargo, cuando es una conversión lenta pero segura, entonces vamos yendo. Y es la fuerza lo que impregna, lo que empapa nuestra vida. Hay otra palabra clave que es el famoso jorao. Joró, verbo que expresa más que visión óptica, implica comprensión de ver. Ver. El joró. El joró es lo que necesitamos para una comprensión interior implícita. Comprensión interior implícita. En clave joánica, ver es sinónimo de empezar a creer. Ver. Quiere decir que en derecho viajinará. Agüero viaveñane yara ese. Agüero viaitewe. La mujer no dice sé, sino que veo que eres un profeta, veo. Sheikwa buana de profeta, no. De y sheikwa, koan es sheikwa de la profeta, no. She ajesha. Este es una cuestión experiencial. ¿Verdad? El hebreo con el guaraní son lenguas muy parecidas, muy cercanas en las expresiones, en la forma de decir las cosas, como yo me expreso. Ella, la gente, ella. Vaigo la llama, obvio era no doy. Habaendo doy. Ella, ¿viste? Eso es creer, entonces, queridos amigos. Es la forma como nosotros utilizamos. Subraya siempre que la fe auténtica nace de una mirada, pero transformada por la verdad.
una mirada transformada por la verdad. Esto es lindo, ¿verdad? Porque ella esa frase, eres hecha pareina. Quiere decir que aquí hay una verdad, pero que ha sido transformada por una fe auténtica. La fe auténtica, queridos amigos, es la que transforma también la propia vida, fe auténtica. Resha pareina, resha, el ver, el jorao. Esto es lo que nos ayuda a nosotros, por lo tanto, a mirar un poquitito, tanto lo que es el profetés como ese que es autorizado de interpretar la voluntad divina. Y Juan, por eso también reconoce en Jesús como el primer judío, el primer hombre, el que se siente y vive esa realidad de Dios. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, el versículo 20, que nos dice directamente, queridos amigos, nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que hacerlo. Queridos amigos, una de las palabras claves era la de inclinarse, shahá. Otra palabra clave es el har, que ya hemos hablado algo, dijimos algo. Har es el símbolo bíblico de la revelación. ¿Por qué? Porque Dios se revela en la altura, el Dios de las alturas. Pero aquí, cuando habla del har, se vuelve signo de un conflicto religioso, las montañas. Las montañas de Gerazín o Garitzín y la montaña de Jerusalén. Entonces se vuelve un signo conflictivo religioso ahora dentro del judaísmo. Ahora, el término har no es solo elevación física, sino que es espacio sacralizado por tradición humana. Es decir, ¿cuál es mi montaña? Porque dijimos que la montaña de por sí es el lugar del encuentro con Dios. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es mi montaña? Puedo estar en un sótano también, pero sin embargo esa es mi har, mi montaña. Mi lugar donde yo entro, queridos amigos, en ese espacio sacralizado por la tradición y por la enseñanza humana. El espacio sacralizado. Esa es mi montaña. Ayeto papeñan de Yarandie. Ahora, el evangelista lo usa para mostrar el límite, para ver una fe anclada solo en la memoria histórica y no en la revelación viva. Queridos amigos, es importante el hecho de transmitir con la fe viva. La fe viva quiere decir todo aquello que nosotros recibimos también en nuestra familia, en nuestra casa, etc. Bueno, ya es amigos, háganse yo que, ¿verdad? ¿Qué más lo que Dios nos quiere enseñar, verdad? La primera enseñanza es que la fe puede quedar atrapada en disputas externas. Religiosidad sin conversión interior. Entonces nos quedamos en las cosas externas. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo María? El rosario está en la Biblia, no sé qué. Pisa. ¿Qué cosa? Ya pronto, anda ya ahí a lo esencial y lo fundamental. Queridos amigos, nosotros sabemos que
todo elemento religioso, incluso el bautismo, que se realiza, que nosotros realizamos, estos son signos, son sacramentum, latín, ¿no entiende? Yo digo, me va a dar sacramento. Entonces cualquier ella ve mi protestante, no, porque Jesús se bautizó a los 18 años, o no sé, a los 30 años, cuando ya era grande, no sé, qué cosa. Entonces ahora no te podés. No, querido amigo, no es eso. Lo esencial y lo fundamental no es el ritual como tal. Lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, es la esencia del hombre y la ontología, a quién pertenecemos. Mientras tanto, ¿dónde va a ir? A 18 años. La lleva. No, queridos amigos. La fe puede quedar atrapada en disputas externas, que al final de cuentas son disputas banales. Una segunda enseñanza es que Dios no se reduce a un espacio sagrado. Por eso hablábamos del templo, pero no es que Dios se reduce. No, queridos amigos. Cuando estamos hablando del templo, ya dijimos lo que significaba. Es el lugar donde vamos a reunirnos, pero para escuchar. Pero a Dios siempre lo tendremos en todas partes. En todas partes. Después, una tercera enseñanza es que las tradiciones deben ser purificadas por la verdad. Las tradiciones. Tradición es transmisión. Pero debe ser siempre purificada por la verdad. Es decir, hay muchas tradiciones que poco a poco van saliendo de un contexto histórico, un contexto cultural, que también tienen que ser purificadas por la verdad. La ñandella es chanojina que se utiliza mal, un signo. Eso quiere decir que está mal, queridos amigos. Ñandella es nada signo, como confianza, apertura y sobre todo como una firmeza total en el Señor. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el diálogo sincero abre caminos de revelación. Tenemos que escuchar antes que imponer. Escuchar antes que imponer. Entonces, esto es lo que nos abre caminos reales cuando dialogamos. Nos abre camino de revelación, es decir, en el diálogo ñande ya ña hindú allá güero gatajena vaya va peña de yara vaya caña de peña de rape. Y después, queridos amigos, lo último como enseñanza de este versículo número 20, que nos dice directamente: nuestros padres se han unido, ¿verdad? Nuestros padres, dándoles lo esencial, ¿verdad? Y aquí vemos en este versículo 20, ¿verdad? Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Entonces Jesús conduce del dónde hay que dar culto, el dónde, al cómo tenemos que creer, cómo tenemos que dar culto. ¿Es este lugar, sí o no, a 1 metro más, 2 metros más, no aquí, de allá, mirando aquí, mirando allá? No es lo esencial, queridos amigos, sino que cuál tiene que ser la actitud, el cómo creer, el cómo adherirnos. Es una espiritualidad auténtica y coherente. Identidad espiritual, auténtica y coherente. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo nuestro curso bíblico del día de hoy. Les dejo la bendición, les dejo entonces que el Señor nos acompañe siempre y que también nos conduzca hoy a nosotros para entender, saber cómo tenemos que transmitir esa espiritualidad auténtica y coherente para nuestra sociedad, para nuestra vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también
en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.